Pues apenas quedan 7 minutos para que el reloj marque la 1 a mediodía en Canarias, momento de Momentum, de tertulia, aquí en Ponte en Acción, y para ello recibimos a nuestros invitados en la mesa. Álvaro Vitorero, consejero ejecutivo y presidente del Comité de Inversiones de Acacia Inversión, bienvenido. Muchas gracias. Y también Fernando Romero, portfolio manager en Abaco Capital. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, para empezar, como siempre, les voy a pedir que pongan sobre la mesa esa fotografía del momentum del mercado. Fernando, ¿quiere empezar? Sí, yo creo que en general hay poco cambio, ¿no? Por la parte de renta variable vemos como las principales bolsas, los principales índices lo siguen haciendo bien, hay muy poca volatilidad en el mercado, los índices lo están haciendo bien. Nosotros pensamos que aquí pues quizás es un buen momento para ser algo más prudente de lo habitual, pero tampoco vemos grandísimos excesos en los mercados en general. Y después en la parte de renta fija lo que sí que estamos viendo es que bueno, los spreads de crédito siguen en mínimos desde hace ya un par de meses con respecto a los últimos 20-25 años. Y bueno, ahí también creemos que es momento para ser prudentes, ¿no? En general un optimismo generalizado, pero quizás no tampoco demasiado excesivo, ¿no? Álvaro, ¿cómo lo ven? Pues muy parecido, quizás sí puntualizaríamos un poco que si las principales preguntas que son un poco dónde están las valoraciones de las acciones o este tipo de cosas pues se van a ir aclarando. Nosotros somos razonablemente optimistas en cuanto a dónde está el momentum de beneficios de las compañías, dónde está el momentum del mercado laboral a nivel global, cómo se ha normalizado un poco todo el tema salarial después de la pandemia, etcétera, etcétera. O sea, eso está dando bastante aire a las bolsas y pensamos que eso es lo que está manteniendo un poco el dinero o la baja volatilidad que se refería Fernando. La parte de renta fija a lo mejor sí que vemos que ayer ha habido, como se tiene que ir aclarando poco a poco con las reacciones de los bancos centrales o con las acciones o no acciones y sobre todo con los comentarios, ayer sí que parece que se va aclarando si este año va a tener 2, 1, 3 las que sean bajadas por la Fed, ¿no? Que al final sigue siendo uno de los bancos centrales de referencia. Entonces por ahí sí que bueno, pues no habría que hacer grandes cambios. Pero sí que nos empiezan a aclarar un poquito horizontes, sobre todo temporales, más que hacia dónde van los tipos, sobre todo de horizontes temporales. Bueno, a partir de ese momentum, decías del día de ayer, claro, el día de ayer era Powell, era Fed, sí, era diagrama de puntos, sobre todo esas expectativas que empezaban el año, 6, 7 recortes, en marzo 3, ahora solo queda una. Y sin embargo los datos, bueno, cuestionando, ¿no? Si necesariamente pega o no pega un recorte de tipos en la economía americana. Con todo lo visto, ayer sorprendía positivamente el dato de inflación en Estados Unidos. ¿Cómo veis ese momento, esa radiografía de la economía americana y hasta qué punto? Bueno, ¿cuánto de sostenible es ese recorte de tipos? ¿Cómo veis? ¿Cómo se puede dibujar ese camino? Álvaro, desde Acacia. Nosotros sí que ya pensábamos que probablemente iba a haber un solo recorte este año, con lo cual siento ser aquí un poco ventajista, pero sí que pensábamos, no nos ha sorprendido tanto lo de ayer, entendemos que en el mercado tiene que haber pues ciertas distintas visiones. Sí pensamos que se va a mantener en el año 2024, sí pensamos que responde a un conservadurismo en las acciones de la Reserva Federal, que nos tiene muy acostumbrados históricamente a tomar decisiones basadas tanto en crecimiento como en inflación, y que ahora parece que se sienten razonablemente cómodos con el crecimiento, no tienen prisa por actuar y sin embargo sí que están muy agarrados a ese objetivo del 2%, que nos resulta difícil pensar que la economía va a llegar a ese 2% de inflación, pero bueno, el 3,3 probablemente se les atragante y tengan un poco ese temorcillo, ¿no? Pero sí pensamos que la dirección es bajada. Sí es verdad que luego hay que ver en el plazo, en los próximos 18-24 meses, cuántas bajadas hay y cuál va a ser el nivel estable de los tipos. Ahí tenemos una opinión muy clara. Nos tenemos que olvidar de tipos al 2, al 1 y esas cosas que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Yo creo que no serían ni sanos y que históricamente el 4 es un tipo de referencia muy normal, incluso más alto, ¿no? Así que probablemente es lo que vamos a ir viendo. Fernando, desde Abaco. Sí, no, nosotros llevamos diciendo más o menos casi un año que al fin y al cabo la inflación podría ser un poco más sticky de lo que al principio todo el mundo iba
a poder pensar y sobre todo que en Estados Unidos lo que estamos viendo en la economía es una economía fuerte, un desempleo que parece que empieza a despuntar un poco, pero que continúa por debajo del 4% o en el 4%, en mínimos históricos, una economía creciendo, una inflación que se mantiene muy por encima del objetivo. No vemos razón alguna para que tengan que hacer numerosas bajadas de tipos de interés. Todo esto además impulsado por un fuerte déficit público. Al fin y al cabo tienen un déficit fiscal de más del 6%. Estos son números normales de crisis, o la última vez que no había sido una crisis con un 6% de déficit había sido en tiempos de guerra. Es decir, es un déficit muy alto que está metiendo muchísima gasolina, por así decirlo, a la economía, impulsando la economía y que con eso ya basta. Y por el otro lado, lo que tenemos en Europa muy diferente es que no tenemos estos déficits tan grandes, los tenemos pero mucho más pequeños. Entonces aquí quizás sí que tengamos un poco más de margen para ir con ciertas bajadas. Tampoco somos demasiado optimistas aquí, pero sí que hay más margen de maniobra, creemos. Antes de situarnos a este lado del charco, os quería preguntar, porque claro, al final el mercado, estamos siempre mirando los tipos de interés, cómo van a responder. Cuando haya recortes, las que se han quedado rezagadas, los que tienen que refinanciarse. Y entonces, en las últimas semanas hemos visto también cómo empiezan a haber en ese horizonte de tipos altos, avivándose otra vez preocupaciones sobre sectores más endeudados o, en concreto, sobrevolando a la banca mediana, esa banca regional que fue la que dio el susto el año pasado. No sé hasta qué punto contempláis temores con respecto a ese afianzamiento de la política restrictiva, como decías Álvaro ahora mismo, ¿no? Lo normal van a ser esos tipos al 4, no hay que bajar, hay que pensar que se van a reducir tanto. Fernando. Sí, a ver, siempre que hay un problema de inflación es muy importante controlarlo, y con controlarlo las políticas restrictivas lo que siempre te produce es un descenso de la demanda, ¿no? Es decir, para controlar un shock de inflación, para controlar un escenario inflacionista, no te queda otra que reducir la actividad económica. Esto a veces puede traer problemas en ciertos segmentos de la economía donde ha habido excesos o donde ha habido cambios. En la banca regional americana, la verdad, nosotros no somos expertos en este sector, pero lo que sí que vemos es que ha habido un cambio fuerte, no solamente por la subida de tipos de interés que afecta mucho, sino a raíz del COVID y todo esto del teletrabajo en todo lo que es el segmento de oficinas y que toda esta banca tiene una gran exposición a través de hipotecas y de préstamos a este sector. Entonces, ya hubo el año pasado una pequeña corrección, un pequeño susto de algunos bancos. Lo que sí que creemos es que, a diferencia del 2008, por ejemplo, esto no sería un problema que se pudiese contagiar con demasiada facilidad al resto de la economía, causando un shock ahí de crédito, con lo cual estamos tranquilos. Y no lo creemos porque, a diferencia de hace 15 años, no ha habido todos los excesos y toda la regulación y todo es mucho más restrictiva y creemos que no debería haber ningún problema en cuanto a esto. Entonces, pues bueno, sí, es lo normal, ¿no? Cuando quieres controlar la inflación no te queda más remedio que, no solamente en el sector de la banca mediana, en el norte de Europa, países nórdicos, Reino Unido, Alemania, hemos visto como sectores cíclicos, el sector de la construcción, el sector inmobiliario, están y llevan 18, 24 meses casi contra la espada y la pared, sufriendo muchísimo, volúmenes cayendo a lo bestia, márgenes muy pequeños, y aquellas compañías más endeudadas pues lo han pasado mal, ¿no? Pero es parte de ese proceso de combatir la inflación, ¿no? Es un análisis un poco directo sobre lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Que pues ya esa experiencia que tenemos fue una cosa extraordinariamente concentrada. Creo que es una cosa que hay que vigilar muchísimo. Yo, una de las preguntas que hago muchas veces a analistas es, más que en bancos regionales, cómo está en el sector financiero en general, o en casos concretos, sobre todo de bancos grandes, que pueden resultar de verdad un riesgo para el sistema, y me da igual si es Estados Unidos o Europa, grandes entidades, porque son globales al final, cómo están todo el tema de créditos corporativos, los famosos non-performing loans, etcétera, ¿no? Y probablemente sea una de las claves que tienen que sufrir, porque, como dice Fernando, pues si hay subidas de tipos, pues es que en algún sitio tiene que hacer algo en algún momento.
pensamos que está razonablemente bajo control y que lo que vimos el año pasado estuvo muy concentrado en 2 o 3 nombres y en Estados Unidos, donde la SEC actuó muy rápido, el regulador americano actuó rapidísimo, se paró cualquier tipo de contagio y parece que la salud es razonable. Hay que vigilarlo. Probablemente esa salud, ese momento económico, momento de crédito en el sector, no solo financiero, sino corporativo en general, hay que vigilarlo muy cerca. Pero no pensamos que sea una cosa que vaya a tumbar el mercado, ni mucho menos. Si genera volatilidad, para nosotros es más una oportunidad que un problema, ¿no? Mirando precisamente a esa política monetaria, por terminar, el Banco Central Europeo decidió ser valiente, emprender el camino en solitario, defendiendo su independencia. Recortaba tipos, advierte que no va a haber un goteo de recortes y llamamiento a la prudencia. En medio de esa divergencia y esos llamamientos de paso a paso que va a llevar a cabo Lagarde, no sé si, si os preocupa esa diferencia, porque tampoco parece que vaya a ir tan acelerado, y luego si ya es momento para dibujar esa estrategia de escenario de recorte de tipos, porque se ha hecho, pero casi que no se ha hecho, y la FED no lo hace. Álvaro. No recuerdo la última vez que el Banco Central Europeo actuó antes que la FED. Siempre ha ido un poco a remolque, ¿no? Para mí no es bueno ni malo que actúe antes, indica una independencia y creo que el mensaje es idóneo en general, ¿eh? O sea, creo que pues, en Europa tenemos nuestras circunstancias y sobre eso hay que actuar, no hay que mirar tanto al otro lado, porque si no parece que aquí hay una actuación global y eso no debe ser. Nos lo han dicho claro, o sea, vamos a actuar hoy porque sí que creemos que aquí la inflación está razonable y nos empieza a importar el crecimiento, que probablemente no está en el mandato escrito, pero que es una cosa muy relevante para mantener el momento económico o las circunstancias económicas en Europa. No, o sea, si la pregunta es ¿nos preocupa o nos alegra que lo hayan hecho antes? Nos parece neutro. Creo que está bien que sean independientes como tal. Y con ese pequeño movimiento y ese mensaje, ¿es momento de empezar a dibujar una estrategia de escenario de recorte de tipos o todavía no estamos en ese momento? Se va a ir aclarando poco a poco. Aquí hay una dependencia de los datos terrible. Todavía no tenemos claro hacia dónde va a terminar la inflación. Aquí podemos abrir aquí la caja de Pandora un poco y hay riesgos. La experiencia nos dice que aquí hay cosas que no controlamos. Recordemos que hay un par de conflictos armados que humanitariamente son una desgracia en el mundo, Ucrania y Rusia, y el tema de Israel y Palestina. Hay riesgos inflacionistas por detrás. Entonces, eso no está controlado, está al 100%. ¿Está más o menos encapsulado? Pues sí, pero ojo, porque hay que vigilar todo, ¿no? Entonces, ¿le vemos un riesgo altísimo, una probabilidad altísima de que algo ocurra? No. Pero que los movimientos de tipos van a ser muy dependientes de los datos macro, sobre todo inflación, actividad económica, PMIs, etcétera, etcétera, seguro. Y lo estamos todo el mundo, los banqueros centrales los primeros, ¿no? O sea que yo no me atrevería a decir la ruta o el mapa de aquí a 18, 24 meses es sino que va a ser muy dependiente de los datos. Sí es verdad que yo creo que les va a costar mucho en el punto de normalización que estamos, porque aquí todavía tenemos que hablar del año 2008, 2009, etcétera. Estamos normalizando 11, 12 años de intervención. Entonces, en esa normalización es verdad que nadie debería esperar que aquí haya 4 o 5 bajadas. Habrá 1, 2 y temporalmente pues tendrán que espaciarlo para no provocar una inflación ellos mismos. Fernando. No, nosotros la verdad es que en cuanto al timing de estas bajadas o no, no lo sabemos. Lo que sí que pensamos es que a medio y largo plazo, como comentaba Álvaro al principio, creemos que estos tipos de interés, pues, no sé, un rango entre el 2 y el 5%, son tipos de interés mucho más normales y de lo que hemos tenido en los últimos 10 años. Entonces, dentro de este rango sí que es cierto que ahora mismo los tipos de interés, tal y como están hoy en día en Europa, son restrictivos. O están en la parte alta de este rango. ¿Que la inflación todavía no está controlada? Pues sí, también lo creemos, sobre todo porque vemos presiones inflacionistas de medio y largo plazo que son más estructurales, como la desglobalización, toda la transición energética. Son transiciones que conllevan inversión, son presiones inflacionistas y un mercado laboral también tight, que está bastante ajustado, ¿no? Entonces, no somos excesivamente optimistas, pero sí que pensamos que a día de hoy estamos quizás en esta parte alta del rango o media alta y que no sabremos si bajarán
a la parte baja, si se quedarán en medio o si se quedarán en este nivel, pero lo que sí vemos ya es cierta estabilidad, es decir, estos tipos de interés ya son tipos de interés más normales, en función de los datos, pues dependerá un poco que metan esa inyección a la economía un poco más, un poco menos, pero sí que somos bastante optimistas con que los tipos de interés se queden cerca de estos niveles en el medio y largo plazo. Lo cual es bueno para ciertos activos, como puede ser la renta fija, que ha estado tan castigada los últimos 10 años, era casi imposible obtener rentabilidades, y creemos que ahora y cada vez más va a ser una parte importante de las carteras de los inversores, ¿no? Entonces, con ese momentum a favor del mercado de renta fija, ahí es donde lo vamos a coger para meternos ya de lleno en la búsqueda, en el análisis de esa estrategia, de esas oportunidades. ¿Cuál es ese momentum? Aprovechando, ¿no? Dices, ahora le viene bien ese escenario de tipos y estrategia que lleváis a cabo en renta fija. En renta fija nosotros, como el mercado ya venía anticipando un poco todas estas bajadas, ahí hemos sido y seguimos siendo prudentes en cuanto a la duración de las carteras. Sí que es verdad que si en caso de que empiecen a bajar los tipos, pues quizás tienes ciertos vientos de cola entre 2 y 5 años, pero creemos que el mercado ya está descontando gran parte de que los bonos largos siguen pagando, el bono alemán sigue pagando el 2,5, ¿no? Cuando históricamente antes de la crisis pagaba entre un 4, un 5, un 6. Con lo cual ahí en duración somos prudentes. Y después en crédito, como comentaba al principio también, que los diferenciales de crédito están prácticamente en mínimos históricos, pues tampoco estamos tomando demasiado riesgo. Entonces estamos con un buen yield de la cartera ahora mismo en la parte corta. El mercado anticipa que vas a tener que reinvertir estos beneficios una vez que bajen los tipos a menores tipos. Nosotros creemos que no va a ser así, con lo cual estamos muy cómodos ahí. Y luego en renta variable lo que sí que vemos es muchísima discrepancia entre las valoraciones de ciertos segmentos del mercado, entre compañías grandes y compañías pequeñas, entre Europa, Reino Unido y países emergentes con Estados Unidos, y entre algunos sectores también que se hayan visto más afectados, como comentamos, la construcción en Europa y bueno, otros nichos. Y ahí sí que creemos que siendo un poco selectivos y invirtiendo en aquellas compañías bien gestionadas, con una buena posición y esto, pues se pueden encontrar oportunidades muy interesantes de una forma selectiva. Y bueno. Álvaro. Pues no voy a discrepar prácticamente en nada. La única diferenciación que hacemos por nuestro lado sería que nosotros tenemos carteras de renta fija como tal, donde creo que sí es verdad que la clave está un poco en cómo eliges el crédito, y si evitas accidentes en cuanto a riesgo de crédito, pues es casi mejor tener un poco la duración más bajo control, un poco más corta, porque al final las curvas te pagan más por ese lado, tienes menos volatilidad que un inversor de renta fija probablemente es lo que busca, y en duraciones o vencimientos por debajo de 2 años, 1 año y medio, lo que sea, pues tienes cosas al 3,80 acercándote al 4 con un riesgo súper controlado. Eso es una cartera de renta fija como tal. En el mundo multiactivo, o si miramos una cartera donde mezclamos ya pues acciones, renta fija, etcétera, ahí nosotros sí que tenemos algo más de duración. Tenemos posiciones en el largo plazo americano por 2 cosas. Una, porque el típico movimiento que se produjo ayer, que se cae el 20 años 10-15 puntos, pues te da oportunidad, y la duración ahí es un efecto muy potente en la cartera y te mete 25-30 puntos básicos en un día. Y oye, no somos traders, pero queremos aprovechar ese tipo de movimientos y lo hacemos. Y luego, Fernando ha comentado una cosa al principio con la que estamos de acuerdo, que es: nosotros a medio o largo plazo pensamos que hay que estar en acciones. Esto es un capitalizador. La historia nos dice que si aguantas la volatilidad, eliges bien tu riesgo, etcétera, ganas dinero, ¿no? Que al final es donde quieres llegar. Pero sí es verdad que parece que está un poquito agotado, y en el corto plazo yo no descarto, vendrá antes o después, es una obviedad, una pequeña corrección. Si es del 3, del 5, del 10, veremos. Y tener esa duración en las carteras multiactivo, más mixtas si quieres llamarlas así, pues es una cosa buena. Mientras nos va pagando un cupón, jugamos o tenemos ahí una ventana abierta a algún movimiento de tipos que nos dé movimiento con el de ayer, y si nos equivocamos y vienen mal dadas en tema de acciones, el 20 años o a partir de 10 años americano es una cobertura natural de flight to quality bastante potente. O sea que tenemos 2 cosas: duración corta en las renta fija puro, y en las otras jugamos ahí un poco a duraciones más largas.
Y en el juego de la renta variable, por centrarnos un poco ahí en más allá de esa visión medio-largo plazo, ¿cómo se está dibujando ahora mismo? Mirando sectores claves, mirando mercados, ¿cómo la estáis diseñando? Para nosotros la clave ahí es entender cuál es el momento del ciclo y qué ciclo tenemos. Yo creo que los ciclos económicos, al menos como yo los estudié, probablemente hay que reescribirlos, ¿no? Porque hay una cantidad de sectores y de actividades nuevas por el mundo bastante diferenciales, ¿no? Incluso Fernando lo comentaba, las energías renovables, es que hay subsectores muy novedosos, ¿no? Si pensamos que estamos en un crecimiento que ya no es principio de ciclo, pero que tenemos un crecimiento económico a nivel global, pues probablemente todo lo que tiene que ver con growth, con crecimiento quality growth, que se ha venido llamando, ¿no? Cosas que son una especie de mezcla entre una tecnología tipo utility, pues yo qué sé, los Microsoft del mundo, este tipo de cosas de licencia, eso creemos que tiene mucho recorrido todavía, por calidad, por crecimiento, por ciclo, etcétera, etcétera, y es donde va a haber mucho desarrollo. Hemos estado razonablemente invertidos en el sector financiero. Aquí da para otro capítulo entero, depende más del tipo de curva, pero pensamos que todavía hay valor en ese sector, no hemos salido del todo. Y todo lo que tenga que ver con ciclo, siendo muy selectivo, pues habría que cogerlo, ¿no? O habría que construir la cartera. Al final, como siempre, como casi siempre, es un poco una cuestión de diversificación, pero las acciones como tal las vemos razonablemente optimistas en el medio y largo plazo. Fernando. No, nosotros igual, ¿no? Nosotros creemos que la renta fija vuelve a ser un activo muy interesante para tener parte de tu cartera y te ofrece una rentabilidad que creemos encima que bien gestionada puede ser una rentabilidad real por encima de la inflación de entre 200 y 300 puntos básicos, que yo creo que es un objetivo que todo inversor a largo plazo debería tener, no solamente mantener tu poder adquisitivo, sino ir un poco más allá. Y luego las acciones, pues igual, siempre evitando sobrepagar por ellas, evitar negocios que vayan a menos o que estén mal gestionados o que se vea la competencia fuertemente incrementada y tener mucho cuidado ahí, pero siempre tener exposición, ¿no? Nosotros en este momento creemos que hay grandes oportunidades, ¿eh? Igual que veíamos ese optimismo generalizado en los mercados en general, creemos que hay muchas discrepancias entre algunos sectores y entre algunos países. Entonces, a medio y largo plazo creemos que hay grandes oportunidades ahora mismo también, ¿eh? Pues Fernando Romero de Abaco Capital, Álvaro Vitorero de Acacia Inversión, ha sido un placer tenerles a los dos. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.